no hay delito en estos casos. Si el daño o muerte se produjo por culpa de la víctima o del tercero. El artículo 1836 del Código Civil contempla eso. Si se tomaron todas las precauciones, no se puede reprochar penalmente por negligencia el resultado dañoso. O sea que si la indicación, si parte del tratamiento no se debe al médico o no siguió las indicaciones del médico, no tiene por qué ser culpable el médico. Ese artículo 1836 del Código Civil dice, el hecho que no cause daño a la persona que lo sufre, sino por una falta imputable a ella, por culpa del paciente, no engendra responsabilidad para el médico. Por ejemplo, que no cumplen las indicaciones. Es hipertenso, conocido, hipertenso. Se le dice que tome este remedio y no toma. Entonces, no es culpa del médico. Un obeso mórbido, un obeso patológico, se le indica que deba bajar de peso porque está repercutiendo sobre el corazón. Y esa persona no hace o no cumple las indicaciones. Yo le aviso, yo le digo que deba bajar de peso y que busque la manera de bajar de peso. Porque si no, va a pasar mal. Y si pasa mal, no me puede culpar a mí. Bueno, eso es para recordar nomás. Ustedes saben también que la iatrogenia. ¿Qué es la iatrogenia? Que solemos, o sea, que nos pasa y es una iatrogenia y no somos culpables. La iatrogenia es el resultado nocivo que no deriva de la voluntad o culpa del médico en la producción del daño, sino es producto de un hecho imprevisto, imprevisible, que escapa de toda posibilidad de ser evitado por los medios habituales o normas de cuidado. La naturaleza actuó en contra y no se puede ni siquiera prever. Ejemplo, daño causado por medicamento. Aspirina. Es necesario que tome aspirina o corticoide en un lupus. Y lógicamente tiene efecto colateral. La aspirina le puede producir úlcera sangrante o hemorragia digestiva alta, a veces de consideración. Y eso es una iatrogenia, no va a ser culpa. Vamos a suspender la aspirina y es necesario. En fin, la úlcera duodenal, en el caso de los corticoides. Y debe tomar corticoides, no hay otro medicamento. La incompetencia cervical uterina, en caso de conización, es necesario hacer un cono porque tiene células que fácilmente puede mutar a cáncer y hay que hacer, y sin embargo queda incompetente. La cicatriz queloide, típica, eso es, la cicatriz queloide. La pastilla en general que produce gastritis y la cicatriz queloide, especialmente en el pecho, en la zona esternal, quiere demasiado producirse queloide y no se le antoje luego sacar, que sale más grande. Eso que se ve ahí, por ejemplo, habrá sido muy pequeño, a lo mejor era un barrito que reventó y dejó ahí una secuelita. Y nos falta una persona que vaya y que le diga, le voy a sacar como es muy fácil. Y queda mucho más grande. Y si saco, va a ser más grande todavía. Es una iatrogenia. El otro es el error médico, que no es imputable.
Errar es humano y la medicina no es infalible. Entonces uno puede equivocarse. Les comenté, a Perón le operaron la apendicitis aguda y era un cólico renal. En fin, y creo que a Tancredo Neves, que fue el presidente que subió en el Brasil, él fue el primer presidente después de los militares y ese día tenía que ser nombrado, tenía que jurar y perdió tiempo, a lo mejor y era una peritonitis y falleció. Cuando el médico lee en los titulares o escucha la palabra error médico, piensa que significa responsabilidad profesional. Error y responsabilidad no son sinónimos. Y hay que tener muy en cuenta, no son sinónimos. La responsabilidad es imputable, el error no. Pero vamos a ver cuándo se comete error y cuándo uno comete un hecho que despierta la responsabilidad. El error jurídicamente. Responsabilidad, por un lado, implica 3 requisitos imprescindibles. Está el acto médico. Yo hago esto. O sea que es la causa que genera el acto médico. Después existe, se observa, se ve el daño que causó. Y hay una relación entre el acto médico y el daño. Esos 3 elementos que son imprescindibles en la responsabilidad. El acto médico, la existencia del daño y la relación entre el acto médico y el daño. Yo le hice y esto produjo lo otro. Si yo no hice, por más que se produzca lo otro, y yo no hice, yo no toqué, esa parte no he visto, ni toqué, ¿yo por qué voy a ser culpable? Esto se entiende como una relación necesaria entre el hecho generador del daño y el daño probado, ya sea por acción u omisión. El daño debe constatarse, debe verse. Yo no puedo decir, no, esto le habrá producido. Si existe una complicación, yo no puedo decir, no, habrá sido el medicamento que se le dio, habrá sido la inyección que se le puso, habrá sido. No hay ninguna evidencia que diga esto es, esa es la causa. El daño debe constatarse objetivamente. El nexo de causalidad debe ser claro. Eso es y esto le produjo. Atiendan bien. El error médico no admite presunción como lo admite la culpa. La culpa puede presumirse, el error no. Voy a explicar, entiendan bien esto. La culpa puede presumirse. Yo puedo decir, esto habrá sido producto de la inyección que le pusieron. Esto habrá sido por la cirugía que se hizo. Esto puede ser. Justamente después de tomar medicamentos le produjo esto. Yo presumo la culpa. Puedo presumir la culpa. Sin embargo, el error no admite presunción como lo admite la culpa. Por ejemplo, yo digo dolor en fosa ilíaca derecha. Yo pienso que es
una apendicitis aguda, justamente el caso de Perón. Y se opera, y era un cólico renal. Sí, fue un error, pero no hay, en ese caso no hay culpa. Ahora, si el error se debe a los componentes de la culpa, que es la impericia, yo hice un diagnóstico y me equivoqué porque no sé otra patología. O comencé a operar y no sé más cómo continuar. No aceptar, nunca acepten la presunción de culpa con la presunción de causalidad. Ambos son autónomos de la responsabilidad. No si se presume la culpa, si se cree culpa, debe probarse con elemento objetivo para luego acusar. Si se cree que es culpable, un acto debe probarse. No es porque yo creo nomás ya va a ser culpable. O porque coincida ya va a ser culpable. Debe probarse la culpa. Para eso están los investigadores, para eso están las evidencias. Yo tengo que probar. Recuerden, si alguien quiere hacer una pregunta. Si no se demuestra la relación entre el acto médico y el daño, no hay responsabilidad. Parece trabalengua, pero entiendan bien. Si no hay una relación de causalidad con el daño, es decir, hay un daño, pero yo no puedo, nadie, o sea que no se puede demostrar que fui yo el que causó, porque no hay elemento que se vea, elemento objetivo. Entonces no me pueden imputar responsabilidad. Esto es importante que entienda para poder justamente indicarle a su abogado y que la defensa sea más firme. La aparición de ciertas complicaciones en el paciente no significa que el médico haya cometido una falta médica o una causa de responsabilidad profesional. Que de repente yo lo opere, está todo hecho, el laboratorio está bien, la anestesia se hizo correctamente, la técnica se aplicó correctamente, pero el tipo hizo después en la evolución una arritmia severa que desencadena en una fibrilación. Lógicamente que eso no, el médico no es nada, no tiene nada que ver con eso. Son casos que aparecen, que no se pueden prever y aún previendo, no se pueden evitar. Y esto es lo que justamente se suele ver y son los casos llamados fortuitos o fuerza mayor, tiene otro nombre, y eso no significa que se lo va a imputar. Si no se demuestra la relación entre el acto y el daño, no hay responsabilidad. Si yo estoy operando y me hace un infarto de miocardio, yo no puedo evitar. ¿Y qué puedo hacer para evitar? No puedo hacer, no hay nada de eso. Entonces no, tiene que haber una buena relación y demostrable. Con un buen proceder, el médico puede equivocarse en el diagnóstico o en el tratamiento. Por esa razón que nuestra responsabilidad es de medio y no de resultado. Recuerden, yo no puedo prometerle un resultado. No le puedo decir, mira, esto va a salir, no tiene ninguna complicación, bla, 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 bla. No, tranquilo, no hay ningún peligro.
Yo no puedo decir eso. Estoy mintiendo si digo. Yo no puedo asegurar, porque hay muchas variables que no dependen de mí. Jurídicamente el error es causa de responsabilidad cuando el médico no tomó el debido cuidado. El error es causa de responsabilidad cuando el médico no tomó las precauciones de acuerdo a la lex artis. Es decir, en ese caso no hubo error, sino negligencia, falta de cuidado. No le hice un electro, por ejemplo, porque no hice un electro, omisión. El tipo tenía una arritmia importante y yo no me di cuenta o no escuché con el estetoscopio o no le ausculté luego. Entonces, eso no va a ser de ninguna manera un error médico. Eso va a ser negligencia. Y ahí le van a imputar por negligencia. Le van a imputar por eso. Caminamos sobre una cuerda floja. Por eso es que hay que tomar todos los cuidados, sin entrar en lo que se conoce como medicina a la defensiva. El nexo de causalidad debe ser probado por el demandado. O sea que el médico es el que tiene que probar que hizo bien su trabajo. Y esto únicamente ocurre en la medicina porque en otro caso de homicidio, por ejemplo, el supuesto homicidio no va a probar que él es el homicida. Eso tiene que probar el acusador, en este caso, el Ministerio Público. Para eso tiene los medios necesarios para investigar en caso de homicidio. En caso de negligencia médica o lo que sea, o en caso médico, se llama la carga de la prueba. Ese estudio debe probar el demandado, es decir, el médico. Es el demandado, el médico, quien debe probar su ausencia o demostrar causas extrañas como casos fortuitos o fuerza mayor para exonerarse de responsabilidad. Y esto porque el médico es el que tiene más posibilidad de la investigación, de probar. El otro, el paciente no tiene posibilidad ni siquiera de entrar en el archivo para buscar la historia clínica y analizar. El artículo 239 del Código Civil refiere, el error no perjudica cuando haya habido razón para errar, pero no podrá ser alegado cuando prescribe de negligencia, cuando procediere de negligencia imputable. Si hay una falta de cuidado, va a ser responsable el médico. La conducta médica. No se debe valorar la conducta médica y una supuesta falta sin conocer las circunstancias que confluyeron en el momento de la asistencia. Tengan bien en cuenta también esto. Yo no puedo de entrada valorar la conducta del médico y la supuesta negligencia, entre comillas. Debo ubicarme en el lugar. Es muy diferente atender a un paciente en un ambiente totalmente carente y hay una urgencia. Y yo conozco eso porque estuve cuando hice mi pasantía rural, hace mucho tiempo. Ahora hay rutas asfaltadas por todos lados. Cuando eso es camino de tierra y si llovía no se podía transitar. Yo estuve en EU como médico. Y ahí el hospital
No tenía prácticamente nada, aparato de presión. Y una cesárea o un parto tenés que hacer. Si llueve, si se clausura el camino, la ruta, el camino. Entonces, y viene ya prácticamente dilatación completa. ¿Y cómo le vas a mandar? ¿Dónde le vas a mandar? A Caguazú, a Coronel Oviedo. Entonces tenés que hacer, ahí tenés que hacer el parto. Y vamos a suponer que ocurra, que ocurra lo indeseable. ¿Y me van a acusar de qué? Solo, sin medio, atendiendo en un lugar solo. Entonces, se debe analizar dónde se está. Se debe analizar en qué momento se está evaluando. No se debe valorar la conducta médica y una supuesta falta sin conocer las circunstancias que confluyeron en el momento de la asistencia. Aquí ocurrió un caso que fue, en su momento fue bastante antipático. Le acusan a un médico de negligencia médica. La criatura, creo que tenía 6 años, se había caído en un tajamar. Y enseguida le sacaron, rápidamente estaban ahí, se tiraron al ruedo y le sacaron. Habrá tragado agua, no digo que habrá aspirado agua, habrá tragado agua. Le llevaron al centro de salud un domingo y el médico de guardia lo examina y lo dejó en observación. Estaba bien la criatura. Lo dejó en observación. Los testigos testiguaron así de que lo vieron, estaba bien y que después como a las 10 de la noche la madre pide llevarla a la casa porque estaba bien. Y el médico, le aplicó antibiótico, preventivamente inyectable, antibiótico, creo que fue ampicilina. Y le mandó a su casa con la indicación precisa de que venga al día siguiente, era lunes, y alguien le dijo ahí, le dijeron a él, ahí, ¿verdad? Parece que la mamá pidió, que alguien le dijo que pida una radiografía. Y la madre pide una radiografía. Y el médico no podía satisfacer el deseo de la madre porque los domingos no tiene radiólogo. Entonces, ¿cómo le iba a sacar? Y él vio que estaba bien. Por eso la mamá es testigo que estaba bien. Y por eso él le llevó a su casa. Al día siguiente no vino el día lunes. El martes fue a Santa Casa en Foz de Iguazú y le dieron de alta, o sea que le hizo la placa, no encontró nada, luego que no se va a ver nada en los primeros momentos. Lo que se va a ver es la neumonía, si es que existe una neumonía por aspiración, pero mientras no exista eso no va a haber, a menos que ya esté muerto y le hagan una radiografía lleno de líquido en los alvéolos. Bueno, esa criatura, creo que el jueves le internaron y pasó a UTI y falleció, creo que el 9, el 10 por ahí. Y viene la denuncia contra el médico que le dio en Hernandaria. Y viene uno experto, ¿no? A nosotros no nos hizo caso al Ministerio Público, no, nos desconoció totalmente, nuestra opinión no le sirvió. Como aquel que dice que nadie es profeta en su tierra,
fuimos totalmente ignorados y trajeron médicos de Asunción. Casi todo me dijeron que era, no sé, de alto nivel, máster. Y dijeron que tenía que dejarle como mínimo internado 24 horas. Y tenía que hacerse el dosaje de oxígeno en sangre. Dosaje de oxígeno. Ese aparato para hacer dosaje, cuando eso no se tenía, no era los sanatorios que tenían UTI, tenían eso. Nadie tenía el aparato ese. No, tampoco se hacía de rutina. Y tal así que le llevaron, el caso fue que fue a juicio y le condenaron a 2 años de cárcel al médico. Después apeló y le volvieron a recondenar en segunda instancia a 2 años de cárcel. Recién en la corte le dieron, le sobreseyeron, tuvo su sobreseimiento. En la corte, y la representante del Ministerio Público literalmente le mandó al diablo un escrito, yo tengo eso, a la fiscala que lo condenó, a la fiscala que presentó el caso para su condena posterior. Y eso ocurre, y eso tiene que ser claro, ustedes tienen que saber. ¿Me están escuchando todo sin problema? Sí, sí, doctor. Bueno, gracias. Entonces, tienen que saber y ustedes tienen que orientarle a su abogado. Que no sea eso una de las causas, ¿verdad? Porque el hecho que haya ganado está muy bien. Luego se hizo justicia. Pero yo les puedo asegurar que 2 años pasaditos, creo que 3 años de angustia. Eso es lo que nos da gusto. Angustia y pérdida de dinero. Porque constantemente hay que estar pagando cosas. El médico demandado por un paciente que presentó daño imprevisible o inevitable en el momento de prestar asistencia es absuelto. No es culpable. ¿Cómo va a ser culpable? Porque no se responde por los daños imprevisibles o inevitables. Imprevisible, dice. El Código Civil, el artículo 426, el deudor no será responsable de los daños e intereses que originan al acreedor por falta de cumplimiento de la obligación cuando estos resultaren de casos fortuitos o fuerza mayor, fortuitos que no se pueden evitar. Caso fortuito es el que no ha podido preverse y que aún previsto no ha podido evitarse. Por el contrario, el médico demandado por daño que pudo preverse y evitarse responderá por el mismo, porque esto por sí mismo indica que se cometió falta y será más flagrante cuando fue más previsible o evitable. O sea que esta cuestión es como si se caminara en la cuerda floja. Y sepan, recuerden, casi permanentemente estamos caminando sobre la cuerda floja. Uno tiene que cuidarse muy bien de hacer las cosas como debe hacerse. La Lex Artis dice eso, hacer como debe hacerse. El otro caso es la pérdida de oportunidad. Hasta acá preguntas. La pérdida de oportunidad.
La pérdida de oportunidad es el concepto que se aplica en aquellos casos en los que se priva al paciente de la expectativa de curación. Es decir, aquellos casos en que por retraso en el diagnóstico de una enfermedad o demora en el tratamiento o demora en el traslado a un hospital de mayor complejidad, se le priva al paciente de la posibilidad de curación o de una evolución más favorable de su enfermedad. Cuando usted tiene un paciente o llega un paciente cuya patología supera a la capacidad del sanatorio del hospital, no demoren en mandarlo a un hospital de mayor complejidad, a menos que sea muy urgente, una emergencia médica que uno no puede derivar. Y debe hacer lo que puede entonces ahí, dejando constancia de que el caso, que el hospital no tiene las condiciones, pero no se puede trasladar por A o B motivo justificable. A que no sea que porque voy a esperar, pecado mortal, esperar que venga alguien que traiga dinero y en ese interín de espera le pase algo más grave. No le van a disculpar. El error médico no es imputable si se ha tomado todas las precauciones para evitarlo. Ya dijimos y repetimos para que se le quede. Hay culpa y no error si el diagnóstico fue equivocado porque el médico no está actualizado o porque no realizó los estudios necesarios. Hay culpa y no error. El médico es culpable si hizo un diagnóstico equivocado por ignorante, porque no está actualizado o porque no realizó los estudios necesarios. Estudios necesarios, no todos los estudios para supuestamente decir de que se hizo todo lo posible y de los cuales le piden estudios que no tenían razón de haber pedido. El diagnóstico es un proceso y no un acto, porque tiene sus pasos para el diagnóstico. La semiología, anotar todo, ¿verdad? Y ustedes saben eso. ¿Alguna pregunta que quieran hacer hasta acá? ¿Alguna sugerencia? Para cuando estés vos sentado en el banquillo de los acusados. Yo ya estuve sentado ahí y sé lo desagradable que es. Primero todo termina, porque está ahí sentado. Parece un batito mojado ahí. En caso de denuncia, el médico debe probar. Y sepan bien. Y prepárense esto. Y el abogado, tu abogado, tiene que saber para darte la oportunidad para que vos hables. ¿Cómo se hizo el diagnóstico al paciente? ¿Qué ha empleado? ¿Qué ha empleado? ¿Que ha empleado conocimiento y técnica aceptable? Falta ese ahí. Que ha suministrado la medicación correcta. Que has hecho la cirugía correcta. Que has controlado debidamente al paciente. Y esto es muy fácil para el médico. Demostrar.
El médico tratante debe demostrar que actuó de manera adecuada, asumiendo la carga de la prueba. ¿Te recuerdan lo que es la carga de la prueba? Vos tenés que demostrar que hiciste bien la tarea, que hiciste bien los estudios, no que el otro demuestre de que vos te equivocaste, que hiciste mal tu trabajo. Asumiendo la carga de la prueba por la imposibilidad material del paciente de acceder a los archivos y expedientes clínicos. El paciente está en inferioridad de condiciones o los familiares frente a vos. Por eso el juez te da a vos la obligación de demostrar que hiciste bien. No digo que demuestre tus errores, porque sería declarar contra sí mismo, es anticonstitucional. Pero sí, que hiciste tu tarea. Vos tenés que explicar que hiciste bien esto, de acuerdo a la lex artis. Esto se hizo bien. Y le aclaro a usted. El doctor Piri está por ahí. El médico debe demostrar que actuó de manera adecuada. Vas a demostrar tus errores. Repito, porque entonces estaría declarando contra vos mismo. Y eso no se puede hacer. Nadie puede declarar contra sí mismo. Eso dice la Constitución. Pero no dice que vos tenés que ir a exponer que hiciste bien tu trabajo. Y lo que te pide el juez es que vos demuestres que hiciste correctamente, que hiciste el estudio. Aquí están los análisis, aquí está la radiografía, acá está la tomografía, acá está la técnica, aquí está. Y aquí está el currículum. Tengo pericia, soy especialista. La especialidad hice, estoy actualizado. Asistí a cuántos cursos, los cursos digamos, de congreso, cursos sobre esa técnica. Entonces yo demuestro que tengo pericia y tantos años hace que estoy trabajando, tengo experiencia, hice en tal lugar y demuestro que el hospital donde estaba es un hospital bien montado. Entonces, ¿de qué me puede acusar? De negligencia no, porque yo lo cuidé, no como el caso que habíamos leído sobre negligencia, eso fue negligencia. Estuvo un montón de horas, 36 horas, sin haber sido visto por un médico y menos por su médico, el cirujano que lo operó. El médico tratante debe demostrar que actuó de manera adecuada, asumiendo la carga de la prueba por la imposibilidad. ¿Y por qué voy a asumir? Porque el otro, el paciente, no tiene condiciones, está en inferioridad de condiciones frente a vos. Lo primero que se recibe cuando hay una demanda, ustedes tienen que saber prever. Le voy a contar. Voy a hablar de cirugía, porque es más mi campo. Vos le operás a un paciente, a alguien, y vamos a suponer que tenga un mal resultado, evitó. Bueno, ahí vos le explicás a los familiares, mira que esto, le explicás todo muy bien, qué es lo que pasó, cómo pasó. Te va a agradecer, va a llorar la gente ahí, qué sé yo. Te va a agradecer, sí que te agradezco. Pero al día siguiente o en esos días, viene uno de los familiares cercanos y ella nomás pide una copia de la historia clínica. Esa es la primera cosa que usted tiene que prestar atención. Viene y pide copia de la historia clínica. ¿De qué le va a servir a ella o a él? Es porque alguien está detrás
Y le apuesto que es un médico. Entonces anda a pedir la historia clínica y vamos a leer. Ya lee, va a preparar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está informando para hacer una denuncia. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, antes de entregar el papel, ir a leer la historia clínica. Y arreglar, si se puede. No vayan a tachar. Busquen la manera. Saquen fotocopia. Bueno, eso yo le aconsejo. No se dejen sorprender porque la historia clínica va a ser un documento demasiado importante si es que existe demanda durante el proceso. Después el juez le va a mandar una notificación o al Ministerio Público. Y ahí comienza. Les puedo asegurar que no van a dormir. Ahí ustedes se enteran de que hay una denuncia en la fiscalía que va a ir después al juzgado. Ahí se dieron cuenta que no estamos hablando en broma. Entonces, es el primer susto que reciben y no sabe qué hacer. Y yo le estoy contando ahora. La cédula de notificación es el primer paso que tiene la justicia para acercarse al profesional. Es la forma de acercarse a dar explicaciones. Mira, es la forma, porque después va a ir a dar él las explicaciones sobre su conducta. La fiscalía le fija fecha para comparecer a prestar declaración. Y hay un término que nosotros no sabemos. Dice, la indagatoria es un término. Y el otro término es testifical. Y recuerden esto. Indagatoria es que vos estás en el tema principal. O sea que la denuncia existe contra vos. Vos sos culpable de ese, llamémosle X, o directamente oito. Entonces figura eso. Y si dice, no, porque para nosotros indagatoria es indagación. Indagación es preguntarte, indagar. En derecho tiene otro sentido. Dice, le llaman para indagatoria. Y testifical es testigo. Cualquiera puede ir como testigo. No necesitas ni siquiera de irte con un abogado. Te vas así como estás. Te va a preguntar, ¿usted estuvo presente en la cirugía? Sí estuve. ¿Usted se prendió la luz? Sí, se prendió la luz. Le hace preguntas así, lo que vos viste. Y si vos no viste, le decís, yo no he visto. Si no estuviste, yo no estuve. Y si estuviste, sí. Y te va a preguntar sobre cosas que vos sabes, no vas a mentir, porque eso también es grave. Testificar, no te compromete, a menos que mientas. No te compromete. En cambio, la indagatoria, vos estás ahí. Entonces, cuando dice indagatoria, vos no podés ir sola o solo, como en el testigo, la testificar. Tenés que ir con un abogado ya. Tal así que ahí vos decís que no vas a declarar, que te fije otra fecha.
porque no está preparado todavía, no preparaste el caso, qué sé yo, no está bien enterado, porque a vos te van a cuestionar. El cuestionado sos vos en la indagatoria. ¿Qué tal, doctor? Hola, ¿qué tal? Quiero acotar algo, ¿puedo? Sí, 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 yo te pregunté justamente si estabas. Bueno, de hecho que la indagatoria dentro de nuestro sistema penal, si bien es cierto, es una cuestión donde te indaga, el Ministerio Público busca información, es el acto procesal, el primer acto procesal de defensa del investigado. O sea, todo lo que él dice dentro de ese proceso, en esa audiencia, en primer lugar, él no puede ser obligado a declarar. Si dice, no, yo no quiero declarar, usa el derecho constitucional que tiene de abstenerse y en ninguna etapa del proceso se le puede obligar a declarar. Y también él puede declarar cuantas veces quiera. O sea, por eso cuando hablamos de indagatoria es un derecho de la defensa material del acusado, en donde el acusado o el procesado se va y él se defiende, él le dice a la fiscalía, esto sucedió de esta y esta y esta forma. Entonces, como es un acto en donde un acto de defensa, sí o sí la ley obliga a que se vaya acompañado de un abogado de su confianza. Y si no tiene condiciones económicas para contratar un abogado, el Estado dispondrá de la lista de defensores públicos, un abogado para que ejerza su representación. Entonces, generalmente cuando se le convoca para indagatoria, es un derecho de la defensa, su primer derecho de defensa que tiene el investigado. Y debemos sumarle a esto también de que los dos puntos, como dijimos, no puede ser obligado a declarar y en contrapartida puede declarar todas las veces que él quiera. Por ejemplo, se olvidó una parte, le pide otra vez a la fiscalía para que le vuelva a citar y vuelva a explicar ese punto. Si en la imputación se interpretó de una forma lo que él dijo, pide otra vez otra audiencia indagatoria, se va con su abogado y vuelve a explicar lo que pasó. Entonces, nosotros en derecho consideramos que la declaración indagatoria es uno de los elementos más importantes que tiene el ciudadano para defenderse. E inclusive, para que tengan en cuenta, si el Ministerio Público por cualquier naturaleza no le da posibilidad al investigado de declarar, esa imputación o acusación es nula, porque es tan sagrado el derecho a la indagatoria de que si no se le da la oportunidad suficiente para que declare, si no le dicen, vení a declarar, te estamos citando, entonces todo lo que pueda llegar a hacer la fiscalía se anula, muere sin esa oportunidad procesal. Eso no me quería acotar, doctor. Pero una pregunta ahí que a esto yo quería escuchar. En el caso de que la carga de la prueba, cuando le pide que dé detalle, no, de cómo realizó eso que yo dije al comienzo, de cómo hizo la cirugía y toda esa cosa. No que él vaya y diga sus errores. Entonces, sino cómo hizo, cómo hizo de bien su tarea. En caso de que eso ocurra, le preguntan a él y se niega o no quiere informar sobre eso, no quiere hablar sobre eso, ¿qué pasaría en ese caso? Bueno, en primer lugar, el proceso está de la siguiente forma. Si es una declaración indagatoria, la persona no puede ser obligada a declarar. Él se va y usa el derecho constitucional que le dice, quiero abstenerme de declarar, no se le puede obligar, se tiene que buscar otro elemento de prueba a través de los peritos que se hizo, a través de la historia clínica, a través de los testigos, a través de cualquier otro medio probatorio, pero no a través de la declaración del investigado. O sea, de ninguna manera se le puede decir que él está obligado, a no ser que se le cite como testigo. Cuando la investigación no recae sobre él y se le cite como testigo. El testigo sí está obligado a comparecer y sí está obligado a declarar. Generalmente existe un problema muy grave que maneja nuestra justicia, que nosotros los abogados contra lo cual luchamos nosotros. ¿Qué hace la fiscalía? Está investigando, le cita como testigo primero.
Entonces ahí saca todita la información que necesita, porque está obligado a dos cosas, a comparecer y está obligado por ley a decir la verdad. ¿Qué hace la fiscalía con con esa declaración? Agarra y utiliza para una eventual imputación. Entonces, ese es un procedimiento súper antiético, pero que no está contemplado en la ley que generalmente utiliza la fiscalía. Por eso nosotros los abogados, cuando una persona está involucrada ya dentro de un proceso y se le cita para declaración testifical, ya recomendamos que vaya con un abogado, porque eso se puede dar la vuelta y convertir en una eventual imputación. Sí, señor. Gracias. No perder la calma. Manténgase tranquilos, ustedes. El abogado defensor debe ser especialista en derecho sanitario. Acá no hay eso. Yo conozco algunos abogados que fueron a hacer en España. O derecho penal. Recordar que los plazos procesales pueden perjudicar muchísimo si no se cumple, porque te dice, te dan los plazos que tienen que ir. Y acá una opinión personal para que usted analicen, ¿no? Analicen nomás. Esta cuestión de abogados, son pocos los abogados que manejan bien el tema médico, porque tiene su vocabulario y tiene su entendimiento propio el médico. Y pocos son los abogados. Derecho penal, más bien con homicidio y eso por ahí es que funciona, pero a nivel médico tiene que tener un conocimiento extra. Y sin hacer promoción a nadie, sin simplemente pasar información. Como abogado, el doctor Piris maneja muy bien porque hace tiempo, aparte de que sabe, hace tiempo que está con esta cuestión de médicos. Bueno, Entró Raúl. punto de consideración en la recordar que la motivación esencial de los abogados defensor es satisfacer a su cliente y como profesional a cobrar honorarios. Tienen que hablar bien con ellos de la parte de honorarios. Mi opinión personal. Puede haber otros móviles, pero el motor esencial es el tipo económico y hay que estar constantemente hablando también con el abogado, que no sea. Hay un dicho entre los abogados, yo eso aprendí. Dice que el abogado, cuando recibe el pago por adelantado, ve más justa la causa. Es decir, que sepan eso. No hablo de doctor Piris. El abogado querellante presentará sus argumentos con términos amenazantes. No se impresionen, no se asusten. Los términos utilizados a veces dice, va escribiendo ahí, usa la palabra contundente, con estas pruebas irrefutables, con estas verdades científicamente aceptadas. O sea que intimidante es el querellante. Y otra serie de afirmaciones buscando confundir al juez, predisponiéndolo contra el galeno acusado. En esto hay que permanecer atento, pues detrás de cada uno de los argumentos puede ocultarse mentiras elaboradas y pruebas fabricadas. Por eso que tu abogado defensor, tu abogado, el que está contigo, que no es el Ministerio Público, tiene que tener experiencia y conocimiento. Y debe conocer a tu abogado.
Debes saber quién es tu abogado. Yo he visto que ni siquiera saben presentar. Los abogados contratados para asesorar instituciones de salud, los asesores, no tienen las mejores credenciales, ni conocen a fondo el derecho médico. Para mí no son de confianza. En una demanda contra el médico, el establecimiento hospitalario intentará a toda costa no verse involucrado. Muchas veces, sin importar si el médico se hunde o no, no le importa eso, con tal de que no le toquen a sanatorio. Entonces ustedes tienen que saber quién va a ser tu abogado. Y tienen que saber en qué universidad se estudió, dónde se recibió, su competencia profesional, la experiencia en casos similares, el interés de manifestarse, que manifiesten en el caso, el interés que tiene en el caso, el tiempo disponible para tal efecto, su capacidad de asimilar y manejar los aspectos técnicos y lógicamente su costo, ya hablamos de eso. El abogado defensor no debe asumir tu defensa solo. El abogado defensor tiene que hablar contigo y vos tenés que explicarle. El médico debe esforzarse en revisar conjuntamente con su abogado en todos los aspectos de forma y de fondo del expediente para elaborar una adecuada respuesta a la demanda y fortalecer su propia defensa. Y tiene que entender su abogado, tiene que leer con él y él le tiene que explicar para que él entienda y prepare bien la defensa. Para ello debe revisar documentos, elaborar búsquedas, leer repetidamente la historia clínica, buscar los errores en el planteamiento de la demanda. Debe ser un asesor del abogado, de su abogado, y no un mero espectador. Doctor, Ya. sobre ese punto, doctor. Bueno, yo les digo por experiencia propia y siempre cuando trabajo con médicos digo de que el que ejerce el rol de abogado o el defensor en los casos donde están médicos involucrados es el propio médico. ¿Por qué les digo eso? Porque nosotros los abogados no entendemos de medicina y eso es una cuestión médica que se debe resolver dentro del ámbito médico. ¿Actuó bien o actuó mal? ¿Debería haber actuado de esta determinada forma o no debería haber actuado de esta determinada forma? Y esos conocimientos conocimientos y ejemplos científicos, médicos, es lo que nosotros dentro de un juicio demostramos al tribunal. Y el tribunal tampoco está compuesto por médicos, o sea, todo lo que estamos ahí, Ministerio Público, querella, defensa y el tribunal, no entendemos nada de medicina. Entonces, ¿quiénes son los que realmente ejercen la defensa? Y por otro lado, la acusación, porque la fiscalía va a venir acompañada de un médico también, son los médicos. Entonces, cuanto más haya abertura en expresar y en tenerle paciencia a su abogado y explicarle cuál es el procedimiento, investigar esto se hizo así, estos son los antecedentes médicos que ya se tramitaron de esta determinada forma, el abogado va a tener más herramientas para simplemente hacer de que el proceso camine de acuerdo a las normas de procedimiento nada más. Pero la esencia misma, en la defensa misma de lo que se hizo y si se hizo bien, si se hizo mal, qué debería haber hecho, qué se podía haber hecho a más, qué no se podía haber hecho, cuáles fueron las limitaciones que tuvo el médico en ese momento, queda totalmente a cargo del médico. Nosotros no vamos a poder detallar esas cuestiones. La lectura de un historial clínico, por ejemplo, nosotros los abogados no entendemos. Van a ser médicos contra médicos los que van a estar debatiendo eso y decir si eso se hizo bien o eso se hizo mal. Entonces, una recomendación más que suficiente es de que, en primer lugar, deban contratar a un abogado que esté abierto a escucharle y obvio, a tomar en cuenta lo que ustedes le dicen. Y en segundo lugar, ustedes tienen que demostrar la apertura. No es esperar nomás así, como dijo el doctor, ser simples espectadores a lo que dé lugar. Porque el abogado no le va a resolver esa cuestión. Porque no es una cuestión técnica desde el punto de vista del derecho.
es una cuestión técnica desde el punto de vista de la medicina. ¿Y quién mejor conocedor de la medicina que el propio médico que trabajó en ese procedimiento, que estuvo presente en ese acto, que sabe bien lo que se hizo, cuáles fueron las limitaciones, qué pasó en ese momento, por qué no se pudo haber hecho esas cosas? Esos son los detonantes que a nosotros los abogados nos ayudan a ganar la causa. Entonces, eso para que tengan en cuenta en el futuro. Esa acotación no me quería hacer, doctor. Sí, y vale, muchas gracias. Vale, vale, vale. Debido al miedo, estamos todos con miedo, pues cuando viene una demanda, no hacerle la notificación, nomás si están hoyo la cuestión, más todavía. Debido al miedo ante una demanda, atiendan bien y pregúntenle al doctor Piris. El médico puede demostrar deseo de arreglar el inconveniente. Acá yo he visto varios y le pide 100, 200 millones y esas cosas así o más. Esto es exactamente lo que no debe hacerse cuando se está seguro que el acto fue idóneo y profesional, cuando se hizo bien el deber y ocurrió un desliz como esto. Entonces dice, de tanto miedo que tiene, dice, vamos a arreglar y arreglan. Miedo en el proceso. Varias dudas asaltan al médico demandado durante el proceso. Sospecha de soborno al juez. Y eso, todo dicen, acá, bajo la mesa se arregla todo. Y a otro funcionario, sospecha de ignorancia o falta de interés también del juzgador. En principio, a pesar de la corrupción reinante en todas nuestras instituciones, se debe ir a los procesos con confianza y mentalidad positiva. Y sobre todo si se tienen las evidencias en las manos. Y sobre todo si tiene confianza en su abogado. Personalmente no tengo ninguna queja de la idoneidad del sistema judicial. Además, en caso de deshonestidad, siempre existe la posibilidad de demandar penal y administrativamente ante instancias judiciales. Y no ignoren, la demanda se gana con pruebas, con evidencias, con testigos. El caso que yo le mencioné, el pediatra con serio problema, le condenaron en primera y segunda instancia. Él no tenía ni un céntimo, no tenía dinero. El último abogado, justamente sin cobrarle nada, pero perdió. Bueno, se fue a la corte. Bueno, y ahí le liberaron, pero yo me refiero de que el sistema anda y perdieron ellos. Y le plantearon también transar. Como lo primero no tenía forma. Esto le digo, para evitar acusaciones, y aprendan ahora siendo estudiantes. Aprendan ahora que van a comenzar a tocar enfermos, ya sea en empresas del Estado o en empresas públicas. Traten al enfermo como persona. Tiene mucho que ver la educación. La educación no es instrucción. Uno puede ser instruido, pero mal educado. La educación se aprende en el hogar. La instrucción se aprende en la escuela, en el colegio, en la universidad. Entonces, sean educados y traten al enfermo como persona. No mentirle. La mentira tiene patas cortas, dice. Enseguida se le descubre y se pierde la confianza. Informar debidamente, saber informar. Es un arte el informar. Busquen la forma de que entiendan los familiares, especialmente los familiares. Sean prudentes, reconozcan sus límites, no sobrepasen sus límites. Recuerden que lo primero que tienen que saber es lo que no saben, para no hacer cosas que no saben. Lo lógico
sería de que siempre salga mal si hace cosas que no saben. Ser perito, justamente para no ser imperito y no cometer impericia. Entonces, ser perito, actualizarse, eso quiere decir leer, ir a congresos, hacer posgrados, doctorado, masterado, etcétera. Ser esmerado, prudente, respetuoso. No sean haraganes para escribir. Dejen constancia. La historia clínica es un documento extraordinario. Te va a sacar del pozo o te va a tirar en el pozo más profundo. Involucrar a los familiares en el problema. Paciente grave, explíquenle a los familiares. Ahí yo andaba por el sanatorio y estaba la UTI donde está familiar ahí, que uno no sabe si está vivo o muerto porque está con respiradores. Y vienen los familiares y quiere saber qué pasa, ¿eh? Y nadie le da ninguna explicación. Lo trata con una indiferencia tal y crea eso un aire de rabia y después le pasa la factura. Cobrar lo justo. Y un consejo final para evitar como abogado. Le dijimos que deben hablar con su abogado y conocer su currículum. Y hablarle la parte económica también. Y no al simpático sobrino recién recibido, porque es más barato, porque le va a cobrar menos. ¿Qué experiencia tiene? Y eso es un problema. Está el famoso estudioso y famoso que lleva innumerables causas. Tu causa es insignificante para ellos. No es tampoco recomendable. Yo no recomendaría. Pero tu causa es una causa pequeña, insignificante para ellos. Es funcionario judicial, es juez, es fiscal, equidistante y grandilocuente. Guapá. Y entramos otra vez en lo mismo. A los asesores institucionales, expertos en transacciones. Tengo experiencia en el hospital regional. Había asesores que nosotros teníamos problemas acá y me mandaban asesores y que nada nos hacían. Nosotros hacíamos y lo único que quería es, ya saben, los catedráticos y académicos hablan mucho y hacen poco. No tiene esa vocación de lucha. El abogado tiene que ser también luchador, encontrar pruebas, buscar evidencias. Y desde luego que posea ciertos conocimientos médicos. Ese asunto de poseer cierto conocimiento es diminutivo. Yo creo que debe poseer conocimientos médicos, así como justamente dijo el doctor Piris. Tienen que saber el idioma. ¿Cuáles serían los elementos del delito? Para recordar, en términos generales, los elementos del delito sería la acción o omisión. ¿Se hizo bien? ¿Se hizo mal? ¿Hicieron cosas que no debían hacer o no hicieron cosas que debían de hacer? La tipicidad, que debe estar escrito, la intencionalidad y la antejuricidad. Recordar también que la carga de la prueba está a cargo del médico denunciado y que los casos prescriben en 10 años. Eso ahí el doctor Piri me puede corregir. Creo que prescriben en 10 años. Guarden los documentos y guarden los documentos durante todo ese tiempo que tengan, porque en cualquier momento puede abrir. Y no se asusten y sepan que hay más errores que daño.
según la estadística. Hay más daño que denuncia. Y hay más denuncia que condena. Acá en este momento, creo que no hay ni uno que está condenado, que yo sepa. Y bueno. Y eso es, ahora terminamos con esto. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? De mi parte, ninguna, doctor. ¿Fue claro esta clase desde el comienzo? ¿Se entendió? Sí, doctor, se entendió muy bien. Bueno, entonces muchas gracias por la atención y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Luego, Hasta luego, doctor Obregón. hasta luego, doctor. Un abrazo, che. Igualmente, tenemos Chao, que chao, chao. cuidarnos cada día y no para este asunto, cada día. Así es, señor. Así es. Un abrazo. Un abrazo.